de poder verles a todos y a cada uno de ustedes. Se alegraba mi corazón porque el día miércoles estuvimos orando por todos ustedes y vemos hoy cómo Dios es bueno, cómo Dios responde las oraciones, quién está incluso más que nosotros con ese interés que podamos estar delante de su presencia es el Señor. Así que bienvenido, amados hermanos, que Dios les bendiga siempre, siempre cada uno de ustedes que pueda estar siendo muy bienvenido a este lugar. Nunca sentir temor y nunca sentir vergüenza de llegar aquí. Está la iglesia del Señor, aquí están sus hermanos, somos una familia y cuando alguien falta nos preocupamos todos y cuando Él llega estamos todos contentos. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Vayan buscando Primera de Timoteo. Capítulo 6, versículos 13 al 16. Gloria al Señor. El título del sermón en este día, guardar la verdad, y el texto bíblico lo tenemos, Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 13 al 16. Le vamos a dar lectura en el nombre del Señor. Te mando delante de Dios, que ha dado vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. La predicación anterior, la cual nosotros estuvimos compartiendo referente a Primera de Timoteo, si bien recuerdan, estuvimos viendo el comportamiento del hombre de Dios y estuvimos viendo solamente 2 versículos, Primera de Timoteo capítulo 6, sus versículos 11 y 12, para los que no estuvieron, ¿cierto? Y ahí nosotros nos hemos podido dar cuenta y estamos recordando a modo de introducción en este día, que entendiendo que el apóstol Pablo le escribe esta primera carta a Timoteo. Timoteo era un joven para su época y estaba quedando a cargo de la iglesia, hermanos, para poder ordenar la iglesia, y por lo tanto ahí estaba Timoteo, y el apóstol Pablo le escribe esta carta. Entonces, por lo tanto, primariamente es para el liderazgo de la iglesia, pero también es para cada hermano que es parte del cuerpo de Cristo. Y nosotros veíamos que el comportamiento es importante. El comportamiento del hombre de Dios y en especial el comportamiento en el liderazgo. Entonces, el hombre de Dios, nosotros veíamos que no es inmune y nunca ha sido inmune al ataque y a la tentación. Entonces, lo que debe entender el liderazgo, lo que debe entender el pastor de la iglesia, lo que tienen
que ver, ¿cierto?, el liderazgo de la iglesia, hermanos, así como cada uno de los hermanos, que hay cosas que deben evitarse. Hay cosas que no son prudentes, hay cosas, hermanos, que no corresponde que nosotros pudiésemos estar en esa manera, cosas que se descuidaron y que no hicieron los falsos maestros. Y nosotros encontramos que ellos se desviaron de la verdadera ganancia. De acuerdo a estos versículos, nosotros veíamos que la verdadera ganancia era la piedad acompañada de contentamiento. Esa piedad, ese fluir desde adentro de tener una comunión con el Señor hacia afuera. Y cuando se estaba viviendo de esa manera, hermanos, cuando se estaba viviendo de esa manera, se estaba contento, se estaba feliz. Pero estos falsos maestros no lo hicieron, no huyeron de las cosas que eran peligrosas para ellos, sino que se fueron y terminaron sirviendo a otro señor. Y cuando se extravía, hermano, sirviendo a otro señor, se termina extraviando de la fe y como consecuencia, sea pronto o sea más tarde, va a ser traspasado de muchos dolores, de terror, de miedo, de incertidumbre, porque, hermanos, si hay algo en el comportamiento del hombre de Dios que si no está de acuerdo a la Escritura, si no está de acuerdo a la palabra del Señor, en algún momento va a ser traspasado de muchos dolores. Entonces, en ese sentido, tenía que huir de esas cosas que hacen daño. Nosotros veíamos el amor al dinero, ¿cierto? Estaban terminando sirviendo a otros señores y por lo tanto se apartaban de la fe. Comenzaron con Cristo, comenzaron con la obra del Señor, pero de a poco se fueron torciendo, fueron amando al dinero y en algún momento de esto creyeron que ellos podían servir a Dios, amar a Dios y amar un poquito al dinero y se dieron cuenta, o tarde se dieron cuenta, que llega un momento que hay uno de ellos que termina siendo el Señor en la vida, ya sea del pastor de la iglesia, ya sea del liderazgo de la iglesia o ya sea de los hermanos de la iglesia. Por lo tanto, siempre debemos tener cuidado de poder huir de lo que hace daño. Huir de lo que no es correcto, de huir, hermanos, debemos evitarlo. Tenemos que huir de estas cosas y tenemos que hacerlo cuando constantemente nos dice, ¿cierto?, la palabra de Dios, todos los días, en cada momento, porque todos los días vamos a estar siendo tentados por nuestra propia, hermanos, naturaleza caída por una parte y el enemigo va a estar queriendo atacar nuestras propias vidas. Entonces, debemos tener cuidado porque o podemos caer o podemos tirarnos en ese sentido. Huye de esas cosas. No solamente veíamos que podíamos huir de esas cosas, sino que teníamos que tener un cambio de dirección. Y esto es importante, hermanos. El liderazgo de la iglesia, los pastores de la iglesia, los que están liderando la iglesia, no somos inmunes a la tentación. Pero sí debemos tener cuidado y tiene que haber sabiduría en cada uno de nosotros. Y obviamente como alcance tiene que haber sabiduría en cada uno de ustedes que están aquí. Bendito sea el nombre de Dios. Un cambio de dirección. Esa es la responsabilidad, hermano, de poder ver el mal y poder doblar, tener un cambio de actitud. Y la Escritura nos dice que el hombre de Dios veíamos que tiene que seguir ciertas cosas. O sea, cada uno de nosotros sabemos qué cosa nosotros en lo cual somos tentados y la Escritura está diciendo, aléjate de ello, pero hazlo constantemente, hazlo todos los días porque constantemente y todos los días somos débiles, porque todos los días y constantemente estamos frente a tentaciones que nos pueden hacer daño. A veces pensamos que somos más fuertes de lo que nosotros pensamos y no es así. La palabra nos está diciendo, tengan cuidado, porque el que esté firme, mire que no caiga. Bendito sea el nombre del Señor. Pero sí, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, tú tienes que seguir
lo que es indispensable para un hombre de Dios, algo que es indispensable para el liderazgo de la iglesia. No solamente para el liderazgo de la iglesia de Éfeso, sino para el liderazgo de la iglesia bíblica por su gracia, para el liderazgo de una iglesia metodista pentecostal, de una asamblea de Dios, de una iglesia misionera pentecostal, de la iglesia local que sea. Porque es la Escritura y porque es la palabra de Dios. Y vimos, si no me equivoco, el domingo pasado, que la palabra del Señor, que la verdad está sobre cualquier entidad, está sobre cualquier liderazgo, está sobre cualquier pastor, y por lo tanto todos debemos nosotros de esa manera estar sirviendo a Dios. Pero sí es importante, decía, que sigue la justicia. Y la justicia es hacer lo correcto y es la responsabilidad del hombre de Dios. Nosotros veíamos relacionado a hacer lo correcto delante de Dios y delante de los hombres. ¿Cierto? Seguir la justicia, entendiendo que la justicia que tiene el creyente, que habita el Señor, en él no es la propia, sino que es la de Dios en el creyente. Porque ahí nosotros, hermanos, somos declarados justos posicionalmente para la gloria del Señor. No solamente debía seguir la justicia, sino también la piedad, y que tenía que ver con las actitudes y con los motivos correctos. Porque eso es importante dentro del liderazgo que puede estar fluyendo internamente, hermanos, del hombre de Dios, de una relación íntima que se tiene con el Señor. También nosotros veíamos la fe que guardaba con la fidelidad, una de las cosas tan necesarias y tan importantes, no solamente en el liderazgo, sino también en los hermanos de la iglesia, es la fidelidad. La fidelidad es de suma importancia en nuestras propias vidas. Somos de pronto muy cambiantes, pero el apóstol Pablo dice a Timoteo, para que tú estés enfrente de la iglesia de Éfeso, tú tienes que ser fiel, tiene que haber lealtad al Señor, tiene que haber infaltable el amor. O sea, hermanos, cuando hablamos del liderazgo, cuando hablamos del pastor de la iglesia o de la pluralidad de ancianos en una iglesia, una de las cosas de suma importancia y que de pronto cuando pasan la dificultad y los problemas guarda relación con el amor. O sea, y el apóstol Pablo no estaba separando el amor de la vida del creyente, van de la mano, va de la mano el amor con la vida del creyente, va de la mano el amor con el liderazgo, va de la mano el amor con quien Dios ha llamado al pastorado. ¿Y por qué motivo? Porque el pastor tiene un mejor corazón que los hermanos. No, porque tanto el Espíritu Santo en el creyente llamado pastor de la iglesia, como los hermanos, el Espíritu Santo está en el creyente. Y a través del Espíritu Santo fluye el amor de Dios en el creyente. Entonces, es importante, hermanos, en el liderazgo, el amor, hermanos, porque su Espíritu Santo ha dado una provisión de amor. Cuando alguno de nosotros diga, lo que pasa es que no hay caso, yo no puedo reaccionar. El Espíritu Santo nos ha dado amor para poder amar absolutamente a todos, incluso a quienes nos odian, incluso a quienes no le caemos bien, incluso a aquellos mirándonos nosotros notamos que no hay amor de ellos, pero sí tiene que estar el amor de nosotros hacia el resto, porque el Espíritu Santo ha traído amor para que nosotros pudiésemos tener para la gloria de su nombre. Paciencia, hermanos, soportar, ser capaz de estar firme bajo prueba. Esa es la paciencia. Mansedumbre, decía también la palabra de Dios. Mire, la mansedumbre es algo importante porque es la condición que, hermano, es la condición que conduce a la sumisión a la voluntad de Dios. Usted y yo muchas veces no conocemos la voluntad de Dios. Y a veces nos pasan cosas que a nosotros nos desagradan y a nosotros no nos gustan.
y queremos perder la paciencia y queremos reventar de alguna manera, hermano, pero la mansedumbre conduce a la sumisión a la voluntad de nuestro Dios. Porque hay muchas cosas que nos pueden pasar y que a lo mejor no nos gustan, pero están dentro de los planes del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Está mostrando una suavidad de sentimiento, hermanos amados, poder bajo control. No es la falta de poder como se percibe en el mundo, porque muchas veces en el mundo, a mí me han dicho en ciertas ocasiones, pero ¿cómo puedes aguantar eso? Hay que ser manso pero no menso. Pero hermano, nosotros nos encontramos, de acuerdo a la palabra del Señor, hermano, que no es falta de poder como se percibe en el mundo, sino que es el fruto del Espíritu Santo obrando en la vida del creyente. Bendito sea el nombre de Dios. Y cuando el liderazgo tenía que hacer todo eso, ¿cierto? Ahí estaba en posición de poder pelear la buena batalla de la fe. Significaba que tenía que persistir en la batalla. La palabra daba la idea de poder estar agonizando por la batalla de la fe. Entonces, ¿qué cosa está diciendo? Está diciendo, en este caso, al liderazgo de la iglesia, en este caso a Timoteo, le estaba diciendo, cuando tú estés a cargo de la iglesia, tú tienes que agonizar peleando la buena batalla de la fe. En este sentido era como una lucha atlética, como un desafío deportivo. Pero no solamente, porque esta era una carta, hermanos, a Timoteo para poder ser aplicada en la iglesia de Éfeso. El liderazgo no trabaja solo en la iglesia. Se necesita la congregación, se necesitan los hermanos y por lo tanto cada hermano de la misma manera tenía que hacerlo. Y esos versículos terminaban diciendo, echa mano de la vida eterna. O sea, dando a entender que tanto el liderazgo como el creyente, hermanos, tiene que vivir cotidianamente como alguien que pertenece a Cristo, como alguien que tiene la vida eterna. Bendito sea el nombre del Señor. En estos versículos que estamos viendo y que vamos a ver en este momento, nosotros nos encontramos del versículo 11 al 13, ¿cierto? Temando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión. Entonces, en estos versículos 13, 14, 15 y 16, nosotros nos encontramos que Timoteo tenía motivos para poder guardar el mandamiento. Y en el versículo 13 nos dice, temando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Cuando se refiere a la Escritura, cuando se refiere a la voluntad de Dios, cuando se refiere a la palabra de Dios, el apóstol Pablo está ordenando con autoridad apostólica mediante el uso del imperativo temando. ¿Cómo tomaríamos nosotros, hermanos, si el pastor de la iglesia le dijese a un hermano temando? Puede que la mitad de los hermanos se enojen, se molestan y se vayan enojados a su hogar. Pero el apóstol Pablo le escribe a Timoteo con la autoridad espiritual que él tenía, con la autoridad delegada de parte de Dios para Timoteo y le dice temando. Y cuando nosotros entendemos eso, hermanos, nos damos cuenta qué importante es que en el Evangelio absolutamente siempre tiene que ver con Dios. O sea, alguien que ha nacido de nuevo, alguien que es parte de la iglesia, alguien que es creyente, siempre tiene que ver con Dios. Aquí no viene, hermano, no tiene que ver con lo que nosotros podamos pensar y considerar qué es lo mejor y qué es lo más bueno. Hablábamos que si de repente no nos tratan bien, tenemos que tener mansedumbre. Afuera hubiésemos estado pescados del cuello. ¿Sí o no? Pero en el Evangelio es como que Dios dijese, hoy te he llamado, te he perdonado, te he dado vida eterna y por lo tanto desde hoy
va a ser a mi manera. De esa manera tienes que conducir tu vida de aquí en adelante. Entonces, si afuera un creyente no hay una separación en ninguna área, porque un creyente no dice, mire, yo tengo una parte cristiana y tengo una parte secular. No, nosotros somos creyentes, somos hijos del Señor dentro del servicio que dura cerca de 2 horas aquí, pero también somos creyentes cuando salimos luego a la calle. Somos creyentes cuando se nos atraviesa un vehículo, somos creyentes cuando vamos al supermercado, somos creyentes cuando estamos en el trabajo, somos creyentes cuando vamos a la universidad, somos creyentes cuando salimos a la calle, cuando compartimos con los amigos, cuando conversamos con los amigos. Nosotros somos hijos del Señor. Eso es lo importante, lo lindo del Evangelio, que tiene que ver siempre con Dios. Mire, Romanos 14:8 dice, pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, ¿somos? ¿De quién? Somos del Señor siempre. Bendito sea el nombre de Dios. Y cuando nosotros leímos esto, nosotros podemos a lo mejor considerarlo muchas veces como una arenga solamente, hermano, pero nos ayuda el Señor a no vivir solamente de sentimientos. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Mire, yo me tomo el pulso y estoy viviendo. Y para el Señor vivimos. Pero si de repente se me va el pulso, yo voy a seguir viviendo para la gloria de su nombre. Entonces, no solamente es una arenga, no solamente es un sentimentalismo cuando se habla que si vivimos para el Señor vivimos y si morimos para el Señor vivimos, sino que en este versículo que hemos leído está dando a entender la importancia que tiene con guardar el mandamiento. Tiene que ver con la verdad, tiene que ver con la Escritura, tiene que ver con la palabra del Señor. Y aquí el apóstol le está presentando 2 razones por las que tiene Timoteo, hermanos, lo que tiene que hacer, lo que se le ha encomendado, lo que se le ha dicho, te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas. En primer lugar, una de las 2 razones es que tiene a Dios como testigo, versículo 13. A veces nosotros, hermanos, a veces el ser humano considera más importante el testimonio o como testigo el timbre de una notaría. Pero aquí el apóstol Pablo le está diciendo, ¿sabes cómo te tienes que comportar? Porque tú vas a liderar mi iglesia, le está diciendo a Timoteo. El apóstol Pablo escribe de parte de Dios. Y le está diciendo, ¿cierto?, que hay Dios como testigo. Por lo tanto, cuando Dios es testigo y le está mandando a guardar el mandamiento relacionado, hermanos amados, con la palabra, no debe temer por su vida, Timoteo, hermanos, porque la orden es dada por una parte, pero también recibida en la presencia de Dios, que es el dador y es el preservador de la vida, el Dios que genera vida. Bendito sea el nombre de Dios. Dios es el que genera vida y el que preserva vida. Entonces, y eso es lo importante cuando tiene la responsabilidad Timoteo de poder guardar el mandamiento o de poder estar en la verdad y poder defender la verdad. No va a ser fácil, ni siquiera va a ser fácil dentro del contexto de la misma iglesia local en Éfeso. Y muy posible ni siquiera con otras iglesias locales que pueden haber estado cerca. Lo mismo sucede en el día de hoy. O sea, alguien que es relativista en cuanto a la verdad, incluso del Evangelio, se va a llevar bien con todos. Pero cuando decimos así dice el Señor, no va a gustar. No va a gustar porque va a golpear fuerte, porque va a golpear con las cosas que nos gustan, con las emociones, cuando nos va a sentir bien, y normalmente la Escritura nos va a confrontar. Nos va a confrontar y nos va a sacar de nuestro sitio de confort, nos va
No quiero sentirme como me siento cuando soy expuesto a la Escritura, cuando soy expuesto a la verdad. Bendito sea el nombre del Señor. Timoteo tenía, hermanos, que seguir adelante, no debía temer por su vida. Lucas 17:33 dice, todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Bendito sea el nombre de Dios. Y ahí nosotros podemos entender que la fidelidad muchas veces llega a costar la vida del creyente. Y eso es importante, conocer a Dios. Porque cuando nosotros no conocemos a Dios, cuando no conocemos sus atributos, cuando no conocemos cómo Dios actúa, cuando no conocemos la naturaleza pecaminosa de cada uno de nosotros, porque nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa y por lo tanto dentro de nuestra normalidad es sufrir. Porque dentro de nuestra normalidad es morir. Pero el creyente, lo más glorioso que puede hacer es morir en la fe. Bendito sea el nombre de Dios. Ser fiel le podía haber costado la vida al creyente. Timoteo estaba expuesto a las persecuciones. El apóstol Pablo estuvo preso, tuvo acusaciones contra él que fácilmente, no solamente ahí podían haber terminado en sentencia de muerte. Nosotros vemos más adelante que terminaron y fue sentenciado a muerte, hermanos amados, pero aunque fuese costoso el ministerio encomendado, debe ser obediente y debemos descansar confiadamente en el Señor, porque Él es el preservador de la vida. O sea, hermano, está llamado al liderazgo a ser fiel. Y le está diciendo Pablo a Timoteo que Dios tiene el poder y tiene la autoridad para poder preservar su vida, que Dios está viendo lo que se le está encomendando a Timoteo de hacerse cargo de la iglesia de Éfeso y de poder guardar el mandamiento. ¿Por qué le dice? Porque el hombre es normalmente inclinado a ver cosas rápidos. Hermanos, cuando se mueven las emociones, ¿cierto? Cuando se mueve un montón de cosas es más fácil que los templos se llenen y estén llenos, pero cuando se habla verdad y cuando se enseña la verdad, muchas veces no gusta. El apóstol Pablo le dice, tienes que ser obediente y tienes que descansar confiadamente quien puede preservar la vida. Bendito sea el nombre del Señor. Aunque la fidelidad signifique la muerte. Nosotros vemos ejemplos, Pedro, Andrés, Felipe fueron crucificados, Jacob fue decapitado. Cuando pensamos eso, no es importante, hermanos, en la manera que murieron los apóstoles, sino en la importancia que tuvieron cada uno de ellos, que estuvieron dispuestos a morir por su fe. Yo no sé hasta qué punto estamos nosotros dispuestos por nuestra fe. En segundo lugar, el segundo motivo que tiene Timoteo para poder tomar la orden que ha recibido, que es Jesucristo como testimonio encarnado. Y lo hemos estado viendo precisamente algunas predicaciones atrás, hermanos amados, que también menciona a Jesucristo, porque Jesucristo es Dios y Jesucristo es preservador también de la vida. Pero cuando nosotros vemos a Jesucristo en su encarnación como hombre, en la forma de siervo, Él padeció frente a Poncio Pilato, pero no dejó de dar testimonio nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el ministerio de Jesucristo en la tierra estaba vinculado con el testimonio. ¿Y cómo nosotros no vamos a estar dando testimonio constantemente en nuestras vidas? Si la encarnación de Cristo estaba vinculado con el testimonio, hermanos amados, él decía que él era testigo de la verdad.
sea, que el Padre era la verdad y Él venía a dar testimonio de la verdad y por lo tanto Cristo era la verdad. Bendito sea el nombre de Dios. Veíamos en Juan 8:37 que Jesús le dijo a Pilato: yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Bendito sea el nombre del Señor. Quien tiene a Cristo no puede hacer menos. No podría ser menos. ¿Quién tiene a Cristo, hermanos amados? Cristo es el testigo fiel y por lo tanto pone a Timoteo bajo juramento de obediencia, hermanos, de quien dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Jesucristo estaba ahí, sabía que Pilato podía darle la orden que él sea muerto, pero Jesucristo, en su forma de siervo, no temió de poder enfrentar la muerte con tal de él defender que Él era el camino, la verdad y la vida. Cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo que él tenía que guardar el mandamiento, y para poder guardar el mandamiento, ¿cómo tenía que ser Timoteo? ¿Cómo tenía que ser el liderazgo de las iglesias locales? ¿Cómo tenían que ser, hermanos, los pastores para poder guardar la verdad, para poder guardar el mandamiento? El apóstol Pablo le está diciendo en el versículo 14 que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Entonces la instrucción en sí tiene que ser con guardar el mandamiento, particularmente lo que guarda relación con Timoteo, hermanos, es toda la instrucción relacionada con la carta que nosotros hemos estado estudiando, que es Primera de Timoteo. O sea, el apóstol Pablo le está diciendo, mira, guarda el mandamiento. O sea, tienes la carta y esta carta tienes que guardarla. Bendito sea el nombre de Dios. Y el guardarla significaba tenías que enseñarla y tenía que aplicarla, hermanos, personalmente y aplicarla en la vida de la iglesia en Éfeso. Muchas veces nosotros en los liderazgos recibimos alguna carta, la leemos y la queremos guardar y la guardamos y solamente la guardamos para nosotros porque puede resultar incómoda. Pero aquí nosotros encontramos que lo que tenía que hacer en el contexto, Timoteo tenía que ser enseñada, tenía que ser aplicada, hermanos, a su vida personal y a la iglesia de Éfeso como los receptores originales. ¿Por qué motivo? Porque nosotros sabemos el motivo de la carta primera de Timoteo en primera de Timoteo 3:15. Cuando dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Uno de los grandes problemas que tenemos hoy en nuestras iglesias es que no sabemos cómo debemos conducirnos en la casa de Dios. Para empezar, muchas veces pensamos que la iglesia es nuestra, que le pertenece al pastor de la iglesia. Y por lo tanto, como pastor de la iglesia, tiene todo el autoritarismo, porque no vamos a hablar de una autoridad espiritual, todo el autoritarismo para hacer lo que bien se venga en gana. Muchas veces, como creyentes, no solamente el liderazgo de la iglesia, muchas veces como creyentes en nuestras iglesias no sabemos cómo conducirnos. Nos conducimos de cualquier manera. ¿Se da cuenta el relativismo que hay dentro de la masa de la iglesia evangélica? Todos tienen una verdad. No hay una verdad que es uniforme para todos. Jesucristo dijo, yo soy la verdad. Y por lo tanto, cada creyente, cada hermano, cada iglesia, cada congregación local, empezando por Timoteo como líder de la iglesia, empezando por la iglesia de Éfeso, debiésemos estar atentos.
¿Qué dice Jesús? Porque Él es la verdad y por lo tanto no está la verdad afuera, no está la verdad en el psicólogo, no está la verdad en lo que dicen los gobiernos de turno. La verdad está en Jesús porque Él es la verdad. Todo el resto es relativismo, todo el resto es ideología, pero en Jesucristo está la verdad. Bendito sea el nombre del Señor. Tenía que conocer la verdad, tenía que vivir la verdad y tenía que transmitir la verdad con fidelidad. Entonces, está Pablo, de ahí viene Timoteo, y así, mire, en 2 Timoteo 2:2, ya cuando el apóstol Pablo estaba ya para culminar su vida, y él dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Una manera de guardar el mandamiento es que hayan hombres idóneos enseñando también a otros. O sea, el apóstol Pablo, él estaba, hermanos, llevando esta carrera adelante y después le estaba transmitiendo a Timoteo. Y Timoteo le iba a estar transmitiendo, pero el apóstol Pablo le dice, ¿cierto? Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Por lo tanto, no cualquiera puede estar enseñando a otros. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, esto era sin duda, hermanos amados, el compromiso que Timoteo había contraído cuando fue encomendado a la obra. ¿Se imagina? Cristo, el Señor de la iglesia, Pablo, apóstol de Jesucristo, y mande un joven Timoteo que se haga cargo de la iglesia donde estaba lleno de problemas, donde habían falsos maestros que estaban enseñando una cosa u otra, y el apóstol Pablo, por mandato apostólico, le dice: ordena esa iglesia, porque Cristo es la verdad, y que estén aún creyendo solamente en la verdad. Bendito sea el nombre del Señor. Era lo que debía guardar de la enseñanza que Pablo le había dado para poner en orden la doctrina de la iglesia en Éfeso. Tiene que ver, hermano, tiene que ver como el modo del ministerio de la enseñanza en la iglesia local. La mayor responsabilidad que tenía Timoteo era ordenar la doctrina en la iglesia. Tenía que ordenarla. O sea, es como que si Pablo le dice y le escribe a Timoteo por orden del Señor: no te pongas a hacer un montón de cosas en la iglesia, no te pongas a entretener a la iglesia, no llenes la iglesia de entretenimiento, preocúpate de la doctrina de la iglesia, que de esa manera la iglesia va a madurar, que de esa manera la iglesia va a crecer, que de esa manera cada miembro de la iglesia de Éfeso va a estar pensando una misma cosa. Porque Timoteo se pararía y diría: así dice el Señor. Entonces, cuando cada hermano de la iglesia de Éfeso se encuentre con alguna dificultad particular, va a estar la enseñanza proporcionada en la iglesia local. No nos vamos a encontrar con: ay, ¿qué hago, Señor? Porque lastimosamente muchos creyentes tienen un relativismo pero tremendo cuando tienen que tomar determinaciones y decisiones en sus propias vidas. Gana muchas veces lo que dice afuera la cultura, las ideologías. Por lo tanto, el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo que él tenía que estar a cargo, hermanos, y ordenar la doctrina en la iglesia de Éfeso. Que Dios nos bendiga. La doctrina es importante porque guarda relación con lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, el apóstol Pablo, hermanos, ¿se imaginan de qué manera algunos piensan que predicar es fácil?
El predicar tiene una responsabilidad que trasciende lo terrenal, que trasciende lo humano, porque tiene que ver con alguien que es superior, que está mirando la enseñanza y que está mirando la iglesia, porque los hermanos en la iglesia de Éfeso posiblemente tenían diferentes apellidos, venían de diferente, a lo mejor, clase social, pero eran todos comprados por la sangre de Cristo. Entonces, la iglesia local hoy exactamente pasa lo mismo. Entonces, tenía que el apóstol Pablo sabía y por lo tanto le estaba transmitiendo a Timoteo esta responsabilidad, este peso, esta seriedad que guardaba relación con guardar el mandamiento y ordenar la teología y la doctrina en la iglesia de Éfeso. Porque mire, qué importante, hermanos, y yo creo que algo más importante que cualquier cosa es lo que dice en estos versículos que el apóstol Pablo citó, hermanos, en Hechos 20, 26, 27 y 28. Mire lo que dice el apóstol Pablo: por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por precio de sangre. Bendito sea el nombre de Dios. Yo os protesto, dice, en el día de hoy. Y es una frase que está nombrando el apóstol Pablo para declarar o afirmar algo de manera formal y algo con firmeza. Implica una declaración, y esta declaración puede ser de responsabilidad o puede ser de inocencia. Os declaro en el día de hoy que yo soy responsable por la sangre de ustedes porque no les he enseñado todo el consejo de Dios. Pero el apóstol Pablo yo os protesto en el día de hoy que yo soy inocente. Le está diciendo al liderazgo en Éfeso: hermano, yo soy inocente porque les he predicado todo el consejo de Dios. Les he predicado todo el consejo de Dios. O sea, todo el tiempo, todo el momento que Dios me ha permitido de poder estar con ustedes, de poder hablarle, yo le presenté todo el consejo de Dios, porque para mí eso era lo más importante. Para mí esa era mi responsabilidad. Para eso Dios me había llamado y me había apartado de las tinieblas a la luz, para poder entregarles todo el consejo. Y cuando llegue el momento de partir, yo ya estoy inocente de la sangre de todos ustedes. Y le estaba diciendo al liderazgo: hermanos amados, por tanto, mirar por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo ha puesto por obispos. Hermano, cuando está nombrándose un obispo, cuando está nombrando un pastor en la iglesia, no es decir, ¿sabe qué? Él es mi amigo y por lo tanto a él lo voy a nombrar, porque el apóstol Pablo está diciendo: ha puesto, ¿cierto? El Espíritu Santo ha puesto por obispo. Todo tiene que ver con Dios. Hermano, el pastor de la iglesia de Éfeso, el pastor de la iglesia local, tiene que ser puesta por el Espíritu Santo de Dios para poder apacentar, porque le dice para poder apacentar la iglesia del Señor. No está diciendo la iglesia del Señor Pablo, está diciendo la iglesia le pertenece al Señor, ¿cierto? La cual él ganó por su propia sangre. Si Pablo no dio su vida por la iglesia en el sentido que lo hizo Cristo el Señor. Él entregó su vida en el ministerio por amor a Cristo, él fue muerto. Tenía todas las cosas hermano, todas las cosas las tenía por pérdida con tal de amar a Cristo. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Qué importa el poder? ¿Qué importa la sabiduría? ¿Qué importa, hermanos, el dinero, los recursos, todo esto? Él se gastó su propia vida por causa de la obra bendita del Señor, porque él entendía
que el Espíritu Santo lo había puesto como obispo para poder apacentar la iglesia del Señor como apóstol, la cual él ganó por su propia sangre. Y le está diciendo a los pastores, le está diciendo, ¿cierto?, ahí a los obispos, hermanos, le está diciendo, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque me preocupé de entregar todos los días la verdad de la palabra del Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Pablo ha sido fiel en predicar la verdad y por tanto no es responsable de la sangre. Ahora Pablo le está escribiendo en esta carta a Timoteo y le está diciendo, tienes que guardar el mandamiento, tienes que guardar esta verdad, tienes que vivirla y tienes que proclamarla. Pero le está diciendo, tienes que hacerlo de esta manera, sin mácula. O sea, le está diciendo, hermanos, o sea, tiene que estar sin mancha. ¿Por qué? Porque la enseñanza requiere ir acompañada, como enseñó antes, de una conducta correcta y apropiada de acuerdo al Evangelio. O sea, Timoteo, tú tienes que enseñar la verdad, es tu responsabilidad, pero tienes que hacerlo sin mancha, tienes que hacerlo sin mácula, tienes que hacerlo con una conducta correcta que sea apropiada al Evangelio. Y eso no es solamente para Timoteo, sino que es para todos los pastores. Que cada pastor, que cada anciano, que cada obispo, hermano, tiene la responsabilidad de poder enseñar, proclamar y vivir la verdad, pero tiene que hacerlo con una conducta correcta que sea apropiada, hermanos, al Evangelio y para que esté sin mancha en su propia vida. Santiago 1:27, ¿cierto? Guardarse sin mancha del mundo. Entonces, tiene que, de esa responsabilidad, ser un vaso de bendición con una conducta correcta, que sea una conducta apropiada. Y estar sin mancha es el resultado de una mirada, hermano, que Dios hace de la vida del siervo. Cuando está describiendo sin mácula, se refiere a que Dios esté mirando a Timoteo y dé una referencia de Timoteo. Porque Timoteo, ¿cierto?, tenía que predicar la verdad, pero cuando estaba hablando, pero tiene que ser sin mácula, sin mancha. Quien describe y quien decide y quien sabe si tiene mancha o no es Dios. Sobre Timoteo, sobre todo pastor, sobre todo anciano, sobre todo liderazgo y sobre todo hermano. Entonces, hermanos, es la mirada que Dios hace de la vida, en este caso del siervo, viendo la realidad interna que produce la conducta exterior. O sea, ¿es piadoso o no es piadoso? ¿O es un buen actor? Hermanos, se puede ser un buen actor en cuanto a la piedad por un poco de tiempo, pero va a llegar un momento que va a salir a luz si es sin mancha o no lo es. Bendito sea el nombre de Dios. Porque Dios es el que está mirando a Timoteo, hermanos, y no se conforma nuestro Dios a lo que es aparente, sino que valora y mide la realidad producida, hermanos, e impulsada por la intimidad que tiene Timoteo con el Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Dios, nos dice Proverbios 21:2, que Dios es el que pesa los corazones. Y ya sabemos que el que pesa los corazones no somos nosotros. ¿Se da cuenta? Es el Señor. Entonces, cuando le está diciendo que tiene que preocuparse de guardar el mandamiento y que tiene que hacerlo sin mácula o sin mancha, se refiere a que Dios está, ¿cierto?, está mirando
la vida interna del siervo de Dios, si es piadoso o no es piadoso. Es Dios. Pero en la segunda, cuando dice que para poder guardar el ministerio sea sin reprensión, hermanos amados, o sea, está diciéndolo que sea sin reproche. Aquí está hablando, hermano, de una conducta correcta desde la perspectiva humana. Sin mancha es lo que Dios está viendo internamente y está pesando el corazón de Timoteo. Y aquí, en esta segunda, que sea sin reprensión, es una conducta correcta desde la perspectiva humana. Una vida sin reproche, hermano, es el mejor testimonio del Evangelio. Porque un liderazgo, porque un pastor, hermano, que tenga tantas cosas que reprocharle, nos ayuda mucho al testimonio del Evangelio. Mire, el pastor Pepe Mendoza, y lo encontré interesante, dice lo siguiente: la palabra irreprochable o irreprensible es un término activo, ¿ya?, que expresa la idea de una persona, en este caso del pastor de la iglesia o del anciano de la iglesia, que evita diligentemente que sus flancos débiles sean expuestos y lo hagan caer. No es simplemente una cualidad con la que puede ser reconocido, sino una actitud de lucha activa y permanente contra mis propias debilidades. ¿Se da cuenta? O sea, cuando estaba hablando, cierto, que quien esté a cargo de poder, en este caso Timoteo, de poder llevar la verdad, mantener la verdad, vivir la verdad, proclamar la verdad, que tiene que hacerlo sin reprensión o irreprochable o irreprensible. No es solamente que podamos ver a un hombre de Dios y decir, wow, tiene una cualidad que nosotros los vemos, sino que, hermano, es una persona que evita diligentemente sus flancos débiles. O sea, Timoteo tenía sus flancos débiles. Cada pastor tiene sus flancos débiles. Pero para ser hallado irreprensible, el pastor siempre tiene que tener cuidado, hermanos, y ser diligente de evitar, hermanos, esos flancos débiles que sean expuestos o lo hagan caer. Por eso anteriormente veíamos que el apóstol dice a Timoteo, mira, evita estas cosas. ¿Se da cuenta? Evita estas cosas, pero sigue esta otra. Los falsos maestros no evitaron esas cosas y cayeron en el lazo del diablo. Pero ¿quién es, hermano, irreprochable o irreprensible? ¿Cierto? Es una persona que evita diligentemente que sus flancos débiles sean expuestos y lo hagan caer. Entonces, es una lucha activa y permanente contra mis propias debilidades. O sea, le está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo, ten cuidado, es como que le dice, ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de ti mismo. Reconoce que eres débil. Reconoce que no te beneficia en nada, ¿cierto? Seguir por este camino, juntarte con estas personas, porque tarde o temprano vas a caer. Pero está diciendo a Timoteo, ¿cierto? Es necesario que seas irreprochable, irreprensible, porque estás teniendo cuidado todos los días. Porque tú, Timoteo, conoces tus debilidades. Y si tú, conociendo tus debilidades, sigues allá, es tu responsabilidad. Pero si tú activamente, conscientemente te das cuenta que a ti no te beneficia en nada, hermano, tenemos que ser sabios. Y eso es para toda la iglesia, para cada hermano. Estas dos cosas, que Dios te pueda estar, mire, de guardar el mandamiento, de poder preocuparse de la verdad, de vivir la verdad, de enseñarla con fidelidad, pero hacerlo con que Dios esté mirando tu corazón y que pueda ser irreprensible frente al resto. ¿Por cuánto tiempo tenemos que hacerlo?
Sí, algo poco nos está pidiendo el Señor, pero está diciendo que tienes que hacerlo siempre. Lastimosamente ¿cierto? Se puede comenzar muy bien y terminar muy mal. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, guardar el mandamiento, guardar la palabra del Señor, hermano, no es una moda que pasa, no es el primer amor que se tiene que vivir, hermano, sino que es una vida que honra a Dios. En resumidas cuentas, eso es el Evangelio. Eso es el Evangelio. Y llevar el Evangelio, hermanos amados, no estamos solo para llevar el Evangelio, porque cuando nosotros estábamos fuera en el mundo, el diablo tomaba nuestras vidas y hacía absolutamente lo que él quería con nosotros. Cuando nosotros hemos sido llamados con Cristo, Cristo nos ha apartado de las tinieblas a su luz, ha colocado su Espíritu Santo en nosotros y de ahí nos guía a toda verdad y a toda justicia. Bendito sea el nombre de Dios. Por lo tanto, nosotros podemos vivir siempre para la gloria de Dios. Podemos vivir no por nuestra fuerza, sino porque el Espíritu de Dios y porque su palabra está habitando en nosotros. Hermano, cuando nosotros guardamos el mandamiento, cuando guardamos la palabra de Dios todos los días y a cada rato nos va a ir haciendo que nos parezcamos más a Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Que Dios nos ayude y que nos bendiga. Lo que espera por guardar el mandamiento, ya para terminar, un futuro glorioso. Y ahí, hermano, es cuando dicen, pero, el Evangelio. Es que a veces es aburrido. La verdad que si hicieran estas otras cosas sería mejor. Hermanos, en el Evangelio que estamos escritos nos espera un futuro glorioso. La ejecución del programa de salvación ocurre en el determinado tiempo de Dios, para que cada una de las cosas relacionadas con la salvación se van a producir sí o sí. Hermanos, en la iglesia están... El único requisito para ser parte de la iglesia es ser pecador. Es ser pecador. Entonces, dentro de nuestro pecado, algunos tienen un pecado distinto que nosotros y no importa el pecado. Dios cuando va a llamar a alguien lo va a llamar y listo. Él va a cumplir la salvación, hermanos, y se va a producir en el determinado tiempo de Dios. Y cuando nosotros entendemos, algunos piensan que el Evangelio termina ahí en la cruz cuando somos perdonados, y eso es todo. Y nosotros muchas veces nos olvidamos en la glorificación de los salvos. Mire, Romanos 8:30 dice que a los que predestinó, a estos también llamó, a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. O sea, Dios ve a sus hijos glorificados. Nosotros estamos aquí a veces luchando, ¿cierto? Que si avanzamos, no avanzamos, si seguimos o no seguimos, que nos cuesta o no nos cuesta. Pero Dios, a través de su sangre bendita en la cruz del Calvario, ha puesto su justicia, la justicia de Cristo en nosotros, y ya no estamos glorificados. Bendito sea el nombre de Dios. Y cuando llegue ese momento, yo no sé, ese momento no creo que exista un poco la vergüenza, pero cuando estemos en la presencia de Dios, o por lo menos cuando estemos en el lecho por partir, vamos a decir siempre, y que lo digamos todos los días, fue Cristo en mí. Fue Cristo en mí. Bendito sea el nombre de Dios. Si no fuera Cristo en mí, a mí me encantaría estar descarriado. Me gustaría el mundo. Pero como Jeremías dijo, hay un fuego metido dentro mío.
Dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había un fuego metido dentro de mí. Más fuerte fuiste que mí y me venciste. Bendito sea el nombre del Señor. Y termina con una doxología. Tendremos recompensas ahí, pero viendo estos versículos nos encontramos, hermanos amados, al único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea honra y el imperio sempiterno. Amén, bendito sea. No empieza el 16, el 15, la cual a su debido tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Es como que el apóstol Pablo estaba escribiendo, ¿cierto? Y estaba la presencia de Dios de una forma tan linda y termina, hermanos, con una oración de declaración que expresa alabanza, honor y gloria a Dios y termina con una doxología. Es como que si dijera, ahí nosotros tenemos un futuro glorioso, tenemos nuestra salvación, seremos glorificados, ya no va a haber presencia de pecado en cada uno de nosotros. Bendito sea el nombre de Dios. Y algo tan lindo como dice Sproul, cuando uno es niño y a uno sale a la calle y alguien le pega o cae y se rompe una rodilla, vuelve a la falda de la madre y la madre toma ahí de su falda y le seca la lágrima al hijo y el hijo se siente lo más feliz del mundo porque su mamá le secó su lágrima. Pero al otro día va a volver a salir afuera y va a volver a caer o alguien le va a volver a pegar y va a volver nuevamente con sus lágrimas a los brazos de su mamá y su mamá le va a volver a secar sus lágrimas, lo va a abrazar y le va a decir, está todo bien. Pero con Cristo se secará nuestra última lágrima y no tenemos que volver a Él, porque Él secará nuestras lágrimas por una última vez. Bendito sea el nombre de Dios. Por lo tanto, esta palabra en el día de hoy no solamente le está diciendo al liderazgo de la iglesia, os protesto en el día de hoy, sino que nos está diciendo a cada hermano, a cada hermana que estamos reunidos en este momento, cómo estamos para guardar este mandamiento. Tenemos ese interés, esa responsabilidad, ese llamado de parte de Dios de poder, hermanos, de poder guardar este mandamiento como le correspondía a Timoteo. Si ya hemos visto que a lo mejor eso puede significar incluso entregar nuestra propia vida. Pero ¿cómo estamos nosotros individualmente? Dejemos por un segundo al liderazgo de la iglesia, al pastor de la iglesia, o incluyámoslo, pero incluyámonos todos juntos. ¿Sentimos esa responsabilidad? Bendito sea el nombre de Dios. Porque cuando somos expuestos tenemos esa responsabilidad de la verdad en nuestras vidas. Y por lo tanto, cuando se enfrente la oposición y el problema, debiese ser la iglesia a una sola, diciendo, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Gloria a Dios. Y no tener vergüenza y salir y testificar afuera y poder hablarle a la gente que solamente en Cristo hay salvación, perdón de pecados y vida eterna. Que Dios nos ayude y que Dios nos bendiga. Que esta palabra, hermanos, pueda estar anidando en nuestras vidas para la gloria de su nombre. Padre Celestial, gracias le damos en este momento, Señor, delante de tu presencia. Le damos gracias, Dios mío, y encomendamos, Señor, a usted toda gloria, toda honra, toda alabanza, Señor. Ayúdenos a cada uno de nosotros, Dios mío, que podamos estar firmes, Señor, amando esta verdad. Gracias por esta carta, Señor, a Timoteo. Nosotros podemos conocer tu verdad. Podemos, Señor, y queremos guardar este mandamiento, Dios mío, que es tu palabra. Que podamos vivirla, Señor, para la gloria de tu nombre, que podamos, Señor, estar dispuestos a la persecución, Señor, a que hablen de nosotros lo que quieran, Señor, incluso de entregar hasta nuestra propia vida, porque sabemos que usted es
el creador y es el preservador de nuestras vidas, y que nada ocurre sin nuestra voluntad. Le damos gracias por su palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.